Bueno, amigos, vamos a conversar con el doctor Luis Echezuría. Él es médico, epidemiólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Medicina. Así que muchísimas gracias porque la variedad de temas, Luis, es de verdad amplia, ¿no? Si hablamos de los niños, que también es parte de tu trabajo, hay cosas que decir. Si hablamos de las epidemias y de la situación de salud en general, hay cosas que decir. Me gustaría entonces que pudiéramos entrar en detalles y si quieres podemos comenzar por el tema de las epidemias, ¿no? Y la agudización de las mismas. Sí, la realidad sanitaria epidemiológica del país ahorita es preocupante desde hace un tiempo para acá, pues no es recién. La condición de que tenemos de 3 a 5 epidemias en actividad en este momento. Es conocido por todos la condición de la malaria o paludismo, que tiene 5 años en forma ininterrumpida en un incremento brutal. Hemos cerrado este último año por datos disponibles en la Organización Panamericana de la Salud, porque en Venezuela está censurado el dato de que tenemos alrededor de 320.000 casos con triste condición de 150 defunciones. Eso habla de un incremento de un 700% de la realidad de esa enfermedad y de que territorios que estaban libres de malaria están ahora otra vez con la semilla malárica que traduce o habla o se estima, podemos inferir que va a ser un poco peor este año si no se toman las medidas adecuadas. En ese sentido, pues hemos querido contribuir, las sociedades científicas, las reservas intelectuales de los Sí, pueblos, claro. pues, las universidades, las sociedades científicas, la Academia Nacional de Medicina, para de alguna manera ayudar a la gestión para que se tomen las medidas más adecuadas para disminuir o de alguna manera yugular esa epidemia. Tristemente conocemos una epidemia de difteria que tiene 20 meses en actividad, es decir, casi 2 años, en abril de este año se cumplen 2 años, y de que empezó en un foco muy pequeño en el estado de Bolívar. Quiero decir primero, perdón, que es Sí, una se ha enfermedad. expandido, ¿no? Ha crecido además. Sí, que habíamos controlado desde hace 22 años. El último caso reportado fue en el año 92, 94. Y prácticamente ahorita tenemos un número exagerado de casos, pero más allá de eso, tenemos 17 entidades federales, 21 entidades federales del país tomadas con casos y de funciones, tristemente, por difteria. No hay secretos para eso, es decir, se puede yugular, se puede Sí, sí. controlar la No puede epidemia. haber cifras, pero la realidad tangible permite sencillamente los médicos, quienes trabajan en los hospitales, darse cuenta, bueno, y los familiares se dan cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, habría que analizarlo un poco más en profundidad, leer entre líneas, por ejemplo, qué está haciendo el Ministerio de Salud. En una forma introspectiva empiezan a vacunar, entonces dice, algo está pasando, porque eso no es lo habitual. Y que se disponen de cifras que el mismo ente del Estado reporta a las instituciones internacionales, entonces hay que buscarlas por esa vía, o sea, fuentes indirectas, al igual que pasa Pero con... son cifras verdaderas las que ofrecen a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud. Al parecer es lo que podemos inferir, que pareciera que sí. Pero más allá de que sea o no la verdad, bajo todo cristal que se evalúe o que se mida, estamos en una condición de epidemia que tristemente, pues es una enfermedad que se previene por una vacuna muy sencilla que se pone desde el primer año de vida y tenemos, como dicen los muchachos en la universidad, pues es una raya sanitaria que en un país a estas alturas del siglo XXI presentes cifras de una enfermedad que con una pullita se puede resolver. Ahora, esa es una, pero hay otras también Sí. que también se multiplican, crecen exponencialmente. Sí, por ejemplo, sarampión, la última epidemia conocida de sarampión fue también en el 93, 94. Se hicieron esfuerzos estrambóticos para vacunar y romper los mecanismos de transmisión. Logramos vacunar a un gran número de personas y la bajamos a su mínima expresión. Tan es así que en el año pasado, en el 2016, se certificó a Venezuela como libre de sarampión por las coberturas vacunales que tenía y que no había casos. Y ahora resulta que de agosto de este año pasado, 2017, tenemos un número de casos otra vez en el estado de Bolívar que pareciera, no sé, que yo creo que hay que llevar a María Leonza para allá para ver si de alguna manera le quitan Sí. esa pava. Pero ya también tenemos evidencia de que el sarampión ya está en 7 otras entidades federales como Distrito Capital, Miranda, Nueva Esparta, Sucre, que habla de que
hay que vacunar porque si no la enfermedad va a seguir diseminándose en la población. Ahora, ¿qué ocurre que el Estado no responde? El diagnóstico está hecho, las cifras, las que puedan conocerse, se manejan, algunas en forma pública, otras se manejan con mayor mesura, pero al final de cuentas hay una realidad. Entonces el Estado no actúa. ¿Por qué no actúa? Yo no entiendo por qué. Para eso no tengo respuesta, pero técnicamente, sin entrar en los aspectos políticos, que no es mi caso. Claro, pero es que a veces uno, y perdona, a veces uno siente que frente a los temas de la realidad nacional hay una jerarquización por lo político y no por el resto de las cosas que son tan importantes para la vida cotidiana de la gente. Y sobre todo en salud pública, es decir, Claro. salpica los aspectos políticos y entonces son preguntas que uno tiene que hacerle a los gestores o a los tomadores de decisiones de los aspectos políticos. ¿Por qué, por ejemplo, mi querido Carlos, no hay vacuna para neumococo, que es una infección muy importante y produce muchas muertes y mucho gasto para atender a los niños? Que además de eso, si tú lo ves desde otro punto de vista, no hay el antibiótico adecuado disponible en la cantidad y calidad para ese abordaje. No hay vacuna de rotavirus desde hace un tiempo, que también es una enfermedad que causa muchísima carga en el problema de salud. La vacuna de la influenza, que se ha debido colocar desde octubre del año pasado para acá, todavía no se dispone en los centros de atención. Más allá de que nuestros esquemas de inmunizaciones están muy por debajo de los otros países vecinos que nos rodean. Pues, por ejemplo, no tenemos vacuna de VPH, no tenemos vacuna de varicela, no tenemos hepatitis A, y entonces no tenemos las que tenemos que aplicar, cuanto menos tenemos las que idealmente desearíamos que se aplicaran. Bueno, vamos a hacer una pausa y al retorno tocamos otro tema, ¿no? Que también lo decíamos en la apertura, el tema de los niños, el tema de la pediatría como tal. Hay un problema también adicionalmente muy serio de desnutrición y eso tiene un reflejo y una expresión muy clara en una serie de testimonios que se recogen en forma cotidiana a nivel de la opinión pública. Hacemos una pausa y seguimos la conversación con el doctor Luis Echezuría. Bueno, mantenemos la conversación con el doctor Luis Echezuría. Dejábamos planteado el tema de los niños, el tema de las enfermedades, cómo son afectados y desde luego el tema de la desnutrición, ¿no? Sí, no soy experto en nutrición, pero sí es alarmante pues las cifras que nos hablan los compañeros que manejan esa área en particular. Pero como tú dices, las evidencias están claras, pues es decir, en mi formación como pediatra en 3 años, yo vi un solo trastorno de la nutrición, básicamente en desnutridos de gravedad, que es el nombre ahí, Kwashiorkor, pues de las enfermedades más graves, el estatus más severo, perverso de lo que puede ser la desnutrición. Quiero decirte que no fue hace mucho, pues, pero hace 3 años de formación vi un caso. El hospital referente nacional, que es el Hospital de Niños JM de los Ríos, San Bernardino, ya traduce de que habla de 10 casos anuales. En la misma situación está el Hospital Llanito, que reportan un número de casos de desnutrición severa. El Hospital Pérez Carreño, es decir, no se puede tapar el sol con un dedo. Insisto que no soy experto, pero la Sociedad de Pediatría y otras instituciones muy serias que han evaluado esto, entre la Bengoa y estas otras. Cáritas también tiene información en ese sentido, Exacto, ¿no? De que las cifras que manejan son realmente alarmantes. Eso tiene dos connotaciones. Una importante desde el punto de vista de la desnutrición, un aspecto humano terrible, de evaluarlo, de verlo. Pero en el trasfondo más básico, más filosóficamente hablando, es que las inmunoglobulinas o las defensas del organismo son proteínas. Claro. Si tú no ingieres proteínas, mi querido Carlos, no tienes el sustrato para defenderte de las enfermedades infecciosas. Entonces tenemos un círculo vicioso ahí de que vamos a ver niños desnutridos y enfermedades infecciosas, que son dos jinetes muy importantes, apocalípticos en el mismo caballo. Ahora, uno debe presumir, Luis, que el Estado como tal tiene información en ese sentido. También esas evidencias no solamente llegan por vía del testimonio o el conocimiento público, tienen que manejarlas de alguna forma, ¿no? Y la respuesta frente a esto.
bueno, tú ves que no hay comida disponible. Y si El la Estado hay, niega que exista una crisis humanitaria en materia de abastecimiento, por ejemplo, de medicinas o de alimentos, y eso también tiene un matiz político, ¿verdad?, que por momentos irrita a muchas personas, porque el problema no es político, el problema es enfrentar una realidad que se está viviendo. sí, sí, hay que hacer un vía crucis por las farmacias para Sí. conseguir un medicamento A o medicamento B. Hay que hacer un vía crucis que hasta peor en los diferentes automercados, camiones disponibles, comidas en distintas formas, porque no ves ni variedad, ni calidad, ni cantidad de lo que nosotros estábamos acostumbrados como nación, como pueblo, pues de ir a los automercados a disponer de cualquier cosa. Lo cierto es que yo no tengo las herramientas para evaluarlo, pero sí lo vivo en carne propia y todas las amas de casa comentan de que es una realidad, de que además de que no se consiguen, que es el peor de las situaciones, a la otra que está extremadamente costoso cubrir la canasta básica. Si lo vemos con el salario, vemos que el salario mínimo no representa ni un tercio ni una quinta parte de lo que es la canasta básica en este momento. Ahora, vamos al caso, por ejemplo, de cómo se expresan esas enfermedades en los niños. ¿Cuáles son las patologías que más están en este momento evaluando y que ustedes en la responsabilidad médica están asumiendo? Sí, obviamente las epidémicas que ya Sí. comentamos, pero también otras que están solapadas, pues que pueden ser, por ejemplo, el último anuario publicado, revista obligatoria para hablar de la cuestión de las realidades médicas del país, porque es una cosa que no se puede esconder y está bien registrado, que es el fenómeno de la mortalidad. En el año 2013, que es el último disponible, la desnutrición ocupaba la séptima posición, o sea, en las manos, en los dedos de las dos manos, Sí. en la séptima posición estaba la desnutrición en el menor de un año. El menor de un año, tú con darle una orientación a la madre de que fomente la lactancia materna evitas ese problema. Es decir, no son solamente acciones políticas de llenar un automercado, llenar una cosa. Hay que empezar desde lo básico. Es decir, así como se está hablando ahorita que se le va a dar un bono a las embarazadas, Sí. ¿por qué no le das una información, educación para que su niño en la lactancia materna está garantizado todos sus insumos y además los anticuerpos que lo defienden ante las enfermedades? ¿Cuáles son esas enfermedades las que tristemente pues, tienen el gran peso en la infancia venezolana? Las enfermedades gastrointestinales, que como te comenté no hay vacuna de rotavirus, y las vacunas del neumococo influenza que para evitar la neumonía que tampoco están disponibles. Es decir, el futuro luce triste, oscuro, Sí. algo así maligno, yo no sé si es profeso, pero la realidad es que las vacunas no están disponibles. No, eso es tremendo y además mucha gente se hace una pregunta que puede ser elemental. Si antes con abundancia de recursos no se atendieron los problemas de salud con el rigor y la precisión del caso, ahora con las carencias que surgen por la declinación de los ingresos petroleros, ¿cómo se van a enfrentar? Sí, es Y una encima se niega que exista una crisis humanitaria en ese sentido, se quiere cambiar el concepto como tal, quiere matizarse, pues incluso en las conversaciones políticas que han tenido gobierno y oposición se ha hablado de ese tema. Sí, sí, la matemática ahí es complicada, tienen una fórmula difícil de abordar y resolver, es una estadística que, ¿cómo hacemos con menos recursos dar la respuesta adecuada? Es decir, hay un doble mensaje que al parecer tú estás premiando con moneda una situación que no se critica, las naciones tienen políticas pronatales y contranatales, por ejemplo, China hace muchos años tiene una política contranatal. Sí. Si este Estado tiene como política la natalidad o impulsar la natalidad, ¿por qué vas a premiarlo con esta natalidad tan alta que tenemos? Ahora vas a bonificar la condición de que se tengan niños y cómo le vas a garantizar los servicios. Si ahorita carecemos de agua y luz, cuando haya más población, ¿qué vamos a hacer si no es una acción conjunta, intersectorial? Bueno, buena interrogante para culminar, Luis. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, hacernos un repaso de ciertas cosas que son vivencias y testimonios, además que se recogen a diario. Y bueno, muy amable, te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. El doctor Luis Echezuría, profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Medicina, médico, pediatra y epidemiólogo. Bueno, vamos a una pausa. Al retorno tendrán el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.